Gracias por estar con nosotros. El doctor Guido Miranda no solo ha sido una figura fundamental de la Caja Costarricense del Seguro Social, un testigo de muchos acontecimientos, un actor en muchas de los acontecimientos que ha vivido la Caja, sino que también fue muchos años dirigente deportivo. ¿Cuándo empezó su relación con el fútbol, doctor Guido Miranda? Mire, yo le tengo que decir que la relación con el fútbol me comenzó en la escuela primaria en Guadalupe. Y antes de la escuela primaria, pues también en la Plaza de Guadalupe. Porque ¿qué tenía un chiquillo de Guadalupe en 1930, cuando yo tenía 5 años? No era nada más que la casa, la escuela, la plaza y una pelota, a veces de trapo, otras veces una pelota de cuero que le metíamos trapos, y la gran suerte era que un día apareciera alguien con una inflable que había que soltarle la jareta, sacarle el pituto al neumático, echarle con el inflador, y aquella bola de fútbol era lo máximo que se podía tener, una bola inflable. De modo que toda la vida fuimos nada más que plaza de fútbol desde la mañana hasta que oscurecía. Y estando en Guadalupe, para entonces el río Torres era un río de agua limpia. Se oscurecía nada más que con los grandes aguaceros que venían, el agua muy turbia o muy crecida, o bien con una curtiembre que había al río y que largaba al río las tintas de las pilas de curtiembre, pero ya nosotros por el olfato sabíamos cuando el río traía agua de curtiembre. El resto del tiempo era un río utilizable. Entonces, de la Plaza de Guadalupe a la poza del río había 500 varas, 500 metros. Recuerdo que una vez contamos la vez que paramos la mejenga para salir corriendo a la poza, bañarnos un rato en la poza y volver a mejenguear. 9 veces en el día, estando en vacaciones desde la mañana hasta la noche. La última vez casi oscura fuimos a bañarnos al río Torres. De modo que aprender a nadar en las pozas de la Culebra o en la poza de la Murta. Y los chiquillos de Guadalupe teníamos el privilegio que un industrial, Vargas, había intentado hacer una curtiembre ahí en lo que se llamó después Los Laguitos en Guadalupe. Y ese intento de curtiembre hizo un muro de ladrillo y entonces levantó el nivel del río como 2 metros. De ahí, de ese muro de ladrillo para arriba, eran fácilmente 500 metros en que usted se los podía nadar sin problema. Y todavía el agua pasaba por encima del muro y formaba unas cataratas para tirarse de cabeza donde el agua nadaba. De modo que, y cuando ya nos juntábamos un grupo o familias, hacíamos paseos al Virilla allá en Moravia, que era un río todavía más grande, con pozas más grandes, a pasar el día nadando en el río. De modo que chiquillo uno no puede decir que le faltó en qué entretenerse y qué hacer deporte. Por eso es que cuando fui al liceo, don Eduardo Garnier, que era el profesor de educación física, nos probaba en todos los deportes. Y entonces a mí rápidamente me dijo, algo puedes hacer en atletismo porque tenés buenas piernas, pero sos un jugador de fútbol. En básquetbol nunca podrías, porque en básquetbol era demasiado agresivo y entonces rápidamente los faules personales me sacaban del partido. Y cuando llegué a Chile me encontré con una política estatal extraordinaria. Cuando llegué a Chile, graduado de bachiller en el Liceo de Costa Rica,
me encontré con que la Universidad de Chile hacía del miércoles en la tarde un miércoles deportivo. No había en ninguna escuela de toda la universidad, de las facultades de la universidad, actividades académicas. Se dedicaba a deporte de los alumnos. Y entonces los muchachos que estaban terminando su carrera como profesores de educación física eran distribuidos en todas las facultades para que hicieran práctica ya como profesores y organizaran entonces los grupos en participación deportiva. Rápidamente me incluyeron en el equipo de fútbol del primer año, rápidamente pasé al equipo de la Facultad de Medicina porque había un campeonato interfacultades que corría todo el año y entonces jugué en el primer equipo de la Escuela de Medicina todo el tiempo. Y como tenía muy buenas piernas, en la Olimpiada que se organizaba en la Escuela de Medicina todos los años, participaba en atletismo, especialmente en carreras de medio fondo. Entonces, en 800 metros, 1500 metros y 3000 metros recuerdo haber competido y haber ganado incluso alguna vez. Por ahí tengo una medallita de una carrera de 1500 metros que fue memorable en unas Olimpiadas de la Escuela de Medicina. Y cuando volví a Costa Rica, graduado ya de médico, me encontré con que todos los médicos jóvenes pues algo practicaron de fútbol en la universidad en México, en los países donde vinieran. Y entonces organizamos, en esa época el Hospital San Juan de Dios no había construido el edificio de la Junta de Protección Social donde está la lotería y ahí había una cancha de fútbol, a la orilla de la construcción del hospital del doctor de Blanco Cervantes, del hospital antituberculoso. Y entonces ahí manteníamos un equipo de fútbol de médicos que no solamente jugaba permanentemente, y mis compañeros, recuerdo, en ese equipo eran Manuel Aguilar Bonilla, Rodrigo Cordero Zúñiga, Longino Soto, gente tremendamente valiosa desde el punto de vista médico, pero muy buenos también como futbolistas, ¿verdad? Que incluso hubo un momento en que se hizo un campeonato entre instituciones autónomas. El Ministerio de Educación Pública del país organizó una especie de campeonato entre las instituciones autónomas y el equipo de médicos fue el ganador de esa, porque jugamos contra el Instituto de Seguros, contra el Ministerio de Educación, contra una serie de equipos que estaban inscritos y formados, de modo que seguí jugando mucho tiempo. En esa jugada de fútbol chiquillo, y estando ya en el liceo, un abogado de apellido Castro Rawson, que vivía en el barrio Santa Lucía de San José, organizó un deportivo Castro Rawson. Y un compañero del liceo me llevó a jugar en ese deportivo. Y jugábamos todos los domingos en la Sabana, en categoría de infantiles. Con ese nombre, Deportivo Castro Rawson, competíamos con el Santa Lucía, con el Saprissa, que se habían inscrito las divisiones, primeras divisiones que tenía. Ahí conocí yo a Ricardo Saprissa, en la Sabana, jugando en ese campeonato deportivo, recuerdo muy bien. Y después ya cuando estaba de adulto, pues era inevitable que siguiera manteniendo la actividad deportiva. Y manteniendo la actividad deportiva, trabé relación muy temprano con mi buen amigo y recordado amigo Enrique Baileder. Y Enrique Baileder, que era no un jugador de fútbol, pero un amante, fanático del fútbol, que lo llevó a formar parte de la junta directiva del Saprissa, me dijo muy temprano, y recuerdo que para entonces el Saprissa se reunía allá en los mercaditos de Plaza Víquez, allí nos reuníamos.
en una asamblea me presentó como posible miembro de la junta directiva, fui electo y ahí entonces permanecí 14 años como miembro de la junta directiva. Y ahí tuve la suerte de conocer a toda la gente de la dirigencia de fútbol, pero especialmente a Ricardo Saprissa. Qué hombre era Ricardo Saprissa, qué generosidad sin límites. Y Ricardo Saprissa era un hombre que vivía dedicado a la juventud, a proteger chiquillos, a cambio de que le jugaran fútbol. Él los veía en la escuela, iba a las escuelas a verlos porque todas las escuelas tenían una canchita donde practicar el chico. Y si él veía un buen prospecto, de alguna manera le hablaba a los papás, se los traía al Deportivo Saprissa. Y las primeras reuniones de cada año era la lista de ayudas para los chiquillos que tenía don Ricardo jugando en las infantiles. Ayudas económicas, ayudas para comprar uniforme, ayudas para libros, para cuadernos, para lo que fuera. Para comprar uniforme de escuela. Claro. Ricardo Saprissa no hizo nunca un 5 para su bolsillo, porque murió, los que lo conocimos como murió, apenas logrando dar abasto con sus necesidades, porque todo lo regaló en el deporte. Él ponía de su plata lo que fuera necesario para completar lo que el club tenía para cumplirle la promesa a los chiquillos de ayudarles en sus estudios, ayudarle a las familias. Cuando había alguna familia que tenía algún problema, se acercaba, se lo explicaba a don Ricardo y él solo pedía una cosa, una solución del problema. Si él veía que el problema tenía solución, le ayudaba a la familia porque sabía que era por un tiempo la ayuda. Después la familia encontraría la solución del problema. Y en esos mercaditos ahí empezó en las reuniones de los mercaditos, en que a las 10 de la noche parábamos para tomarnos un café con un arreglado de la nave que estaba al frente, que tenía muy buen servicio para los directores del Saprissa. Ahí empezó a surgir la posibilidad de construir un estadio propio. Y entonces empezamos con el proyecto de construir el estadio Ricardo Saprissa. Y recuerdo de que junto con Fernando Rojas, Enrique Baileder y yo, los Rojas tres, Franco. Fernando Rojas, no. Otro Rojas, aquel que tenía el programa... Sí, Rojas Franco es Enrique Rojas Franco. Sí, de los 10 colones para vara, de las donaciones de 10 colones para comprar una... eso valía el terreno que compramos para el estadio Saprissa, 10 colones la vara. Empezamos a estudiar propuestas de dónde establecer el estadio. Y nos apareció la propuesta de esta familia Alvarado en Tibás, que ofrecían lo que era Tibás y las afueras de todo pueblo en esa época, que eran cafetales, unos cafetales planitos, porque Tibás ha tenido esa característica de ser muy plano. Y entonces se compraron las primeras 3 hectáreas y ahí íbamos con mis hijas pequeñas a ver todos los domingos en cancha abierta y cómo se comenzó la construcción del estadio Saprissa, hasta llegar a inaugurar el estadio y a firmar un contrato por 25 años de pagar un palco. Y entonces compramos un palco porque se pusieron a la venta los palcos los genios del financiamiento del estadio para la construcción idearon la venta de palcos y entonces un grupo de amigos compramos un palco y el contrato era por 25 años. Ahí fui mientras el contrato estuvo vigente. Ya cuando se terminó el contrato, ya
ir al estadio ya no me producía la satisfacción que me produjo antes y lo veía a veces más cómodo en la casa, de modo que ahora soy un vedor de partidos cómodamente instalado en mi sillón con algún recurso logístico más a mano que el estar en la figura más cercana a usted, a la par de Ricardo Jiménez en ese tiempo, a la par de don Ricardo, fue don Enrique Waileder. Enrique Waileder. Que fue un gran amigo suyo, ¿verdad? De toda la vida. Enrique Waileder fue amigo mío y ya no solamente la amistad fue de interpersonal, sino que fue de las familias. Y entonces con su señora y sus hijos, y mi señora y mis hijos, el tío Enrique, como se le dijo siempre, aquí vino de vez en cuando, como decía, aquí vengo a conversar un rato y a tomar una cervecita, y entonces hablábamos horas enteras porque era un conversador insigne, Enrique Waileder. Pero tuvimos el privilegio de su amistad por muchos años, hasta que Enrique nació con un defecto congénito, un solo riñón, y entonces, teniendo un solo riñón, pues se tiene riesgo de que ese riñón se lesione más rápidamente de lo cuenta. Empezó a hacer hipertensión, las complicaciones del mono renal, que ya son conocidas, y desgraciadamente lo perdimos hace unos años. Pero cada vez que la familia se reúne, alguien recuerda al tío Enrique. Sigue estando con nosotros permanentemente, en sus opiniones, en su conversación, en su presencia y en su actividad, porque era un hombre que llenaba un espacio social muy fácilmente. Para nosotros ha sido un recuerdo de toda la vida. De ahí que hayamos con mucho gusto pues seguido manteniendo la amistad con su familia, porque en parte es verlo a él. Y yo conocí a Enrique indirectamente porque conocí primero a su papá, a don Óscar. Conocí primero a don Óscar que conocer a Enrique, porque ellos tenían un tramo de venta de zapatos en el mercado. Y mi mamá tenía un tramo de venta y quedaban, digamos, a 50 metros de distancia. Y entonces yo conocí al papá de Enrique antes de que conociera yo a Enrique. Y después de conocer a Enrique, conocí toda su familia, su hermano, el que falleció. ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles han sido sus otros grandes amigos? Mire, he tenido el privilegio de tener siempre muy buenos amigos. En la universidad yo digo que en Chile tuve el éxito que tuve como estudiante gracias a la generosidad de los amigos chilenos que tuve. Y tuve 3 amigos que se preocuparon de mí, y no tanto ellos, sus familias se preocuparon de mí, de aquel muchacho que estaba solo en Chile estudiando con su familia muy lejana, porque las condiciones de entonces eran de gran lejanía. El medio de comunicación y de transporte en esa época produció una sensación de lejanía descomunal, y entonces gracias a ellos pude salir adelante, pero los tengo en el recuerdo y en la memoria. Y a menudo, muy a menudo, y luego ya de profesional en el país, pues yo le puedo decir que he tenido posibilidad de conocer a mucha gente, sea profesionalmente o a través de relaciones las sociales, y creo que no soy un hombre difícil de hacer amistad, y he podido disfrutar siempre de un gran número de amigos, en donde mencionar algunos, fíjese, pienso que sería injusto quizás con algún otro que mencione,
porque todos han sido siempre igualmente generosos, igualmente abiertos conmigo y mi familia, y la verdad es que hemos tenido siempre la oportunidad de tener muy buenas amistades. Incluso ahora en que ya los hijos crecieron y se fueron, volaron, solamente una hija vive a la par nuestra, otra hija está en el estado de Washington, en Estados Unidos, otro hijo está en la República Checa, en Europa, de modo que usted ve que los hijos, por lo menos los del primer matrimonio, no están aquí. Los del segundo matrimonio pues ya han ido también haciendo sus propias vidas. ¿Y cómo conserva usted tan buena salud? Bueno, yo le diría a usted que gracias al deporte y haber pesado siempre lo que se requiere para hacer ejercicio físico, no dejarme nunca, porque he sido muy buen comelón y he sido todavía sediento de toda clase de líquidos, de modo que pude haber caído en alguna ¿En algún exceso? Obesidad. Nunca me he permitido el sobrepeso y creo que esa es una condición muy adecuada para tener buena salud. Y luego la suerte es que pues no se me han presentado enfermedades que no hayan encontrado solución. Un día de tanto tuve un dolor y me descubrieron un cálculo biliar y me quité la vesícula. Otro día otro dolor y me descubrieron un cálculo renal, me quité el cálculo, pero desde entonces no he tenido problemas hasta ahora, que ya tengo una columna, que el razonamiento que yo me he hecho es que si una bisagra, siendo de hierro, dura 20 años, una vértebra que es de puro huesito, pues no puede durar más allá de los años que tengo. Entonces las vértebras que tengo, especialmente las de la columna lumbar, y pienso en esas vértebras que han hecho mucho ejercicio, porque han corrido mucho, han saltado mucho, han corrido, han hecho mucha actividad física, están medias deterioradas, y entonces a raíz de dolores en la columna lumbar he tenido que hacerme unas revisiones en donde han terminado colocándome un aparato diabólico que se llama marcapaso, que se encarga de estimular el corazón cuando a mí se me olvida hacerlo. Y entonces ya puedo dormir tranquilo porque sé que el aparato está tomando buena guarda mía. Gracias por estar con nosotros, doctor Guido Miranda. Gracias a usted también, que esté muy bien.